¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Invita. tal, ¿Qué Renzo? tal, Renzo? Ha Bienvenido. resucitado este He domingo. vuelto a Codio Ha Huiracocha. Me vuelto. necesitaban. Sí, necesitamos ese apoyo No, de... siempre he estado, para lo que se preguntan, siempre he estado detrás, ¿ya? He estado desde controles. Siempre he estado yo ayudando a León con comentarios, con chats y con todo lo demás. Así es, últimamente he estado en controles. Bueno, vamos a saludar a Zapicha que nos ve, a Neyan Zunda, a César Mejía, a Bon Blue, ¿no? Desde Colombia, mira, nos ven. Ahí te mandan Saludos. saludos, saludos. Uri. Hoy día tenemos un programa especial. Vamos a hablar de los seres fantásticos del Perú, ¿no? Estos seres tan interesantes y bueno, le voy a dar el pase a Renzo para que nos cuente este primer relato que los hemos encontrado en diferentes textos. Bueno, tenemos ahí bibliotecas, tanto Rafael, Renzo y yo, con bastantes relatos e historias que se van recopilando a lo largo y ancho del territorio. Así que, Renzo, te doy el pase para, la, para el primer relato. Por favor, soy Urin. Urin, Yo sí me Urin. quedé con mi chapa, me Ah, gusta tú sí Urin, te quedaste con tu chapaya. Ahí te paso por en pantalla supuesto. completa. Perfecto. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Comenzamos hoy nuevamente con relatos de misterio, relatos de seres fantásticos. Hoy venimos con una recopilación. Tenemos historias de mukis, de pistacos, de tunches, de pachamamas, ¿no? De su país. Así que está cargadito todo lo que se viene hoy día. Bueno, vamos a comenzar con un relato del muki. Ya es habitual, bueno, es un ser fantástico que conocemos bien en el canal, el muki, este duende minero, el cual es el dueño, amo y señor de las minas, de las vetas, donde están los minerales, ¿no? Que buscan tan codiciadamente los mineros y las empresas mineras. Entonces, este ser fantástico tiene la habilidad de poder mover, de poder desaparecer estas vetas de oro. Bien, entonces, teniendo un poquito ese contexto de este ser fantástico muy conocido en la sierra peruana, comenzamos con una historia que le sucedió a un señor llamado Don Juan. Entonces, a este señor, Don Juan, lo conocían todos en la boca de mina de Morococha, si no me equivoco, porque era de esos hombres que no hablaban de más, hombre cauto, cauteloso con sus palabras. Bajaba con su lámpara, con su bolsita de coca y con su botella pequeña de caña o de ron a veces si no había. Y nunca entraba el socavón sin dejar primero 3 hojas en una grieta húmeda de la pared, ¿no? Esto porque es una creencia que tienen los mineros de respeto a justamente este duende, este duende que es el Muki. Entonces, bueno, esa tradición generalmente es muy llevada por los mineros, pero los jóvenes, ¿no? Ya dejando de creer un poco en estas historias, creyendo que son todas mentiras, fantasías, bueno, se burlan pues de Don Juan, ¿no? Y pues le dicen que esas costumbres eran pues de gente antigua, gente que no, no tenía conocimientos, por así decirlo, ¿no? Don Juan no respondía, siempre decía lo mismo, ¿no? En la mina uno nunca entra solo. Entonces, sucede que una madrugada de julio, la cuadrilla recibe la orden de abrir una zona que llevaba años abandonada. Entonces la roca pues en esta mina, esta galería era muy dura y el aire se sentía muy pesado. Como si el túnel pues sofocara a las personas, ¿no? Entonces a mitad del trabajo de la faena, el barretero más nuevo comienza pues a maldecir porque alguien le escondía las herramientas, ¿no? Cosa que sucede mucho, que cuentan los mineros, les esconden las herramientas, ¿no? Misteriosamente desaparecen. Entonces primero desaparece lo que es el combo, lo que es el martillo para romper la roca, luego el cincel. Y después jura
esta persona haber escuchado risas a sus espaldas. Pero no risa cualquiera, sino esas tipos de risitas que se nota que es un ser diminuto, que esa es una risita aguda y escalofriante, ¿no? Entonces los demás piensan que está pues algo nervioso porque como es nuevo, quizás no esté muy acostumbrado a estar en profundidades, ¿no? Y hasta que, bueno, Juan, que es el veterano, pide silencio para todos que continúen. Pero en este silencio que pide, se queda bueno, se queda la galería en silencio y escuchan todos, esta vez, unos golpes secos, ¿ya? Golpean la roca, pero nadie estaba golpeando la roca. Y lo más extraño es que no venía de la zona donde estaban ellos, sino venían, pareciera que detrás de la roca que ellos trataban de romper. Entonces Juan, teniendo ya pues idea de quién podría ser o quién estaría produciendo este sonido, coge un poco de coca de su bolsa y la deja en el suelo y murmura muy cerca a la roca donde sonaba este sonido algo que no se logra distinguir en voz muy baja, como si fuera pues una plegaria. Los muchachos, pues los jóvenes miran sin entender. Misteriosamente, el sonido se detiene. Avanzan unos metros más y bueno, y por quién sabe qué, la roca también cambia de color. Y después de seguir excavando, rompiendo la roca, encuentran una franja rica, o sea, una veta, una bolsa de minerales estas que se acumulan, muy rica, donde, bueno, nadie esperaba encontrar nada. Pero sucede que pues los jóvenes muchas veces no entienden las costumbres o no le quieren dar valor a esas costumbres que traen los veteranos, ¿no? Y el muchacho, pues había uno de estos muchachos de la cuadrilla que se seguía burlando y riendo, diciendo que el enanito les había abierto la puerta. A la noche siguiente, este joven debe entrar solo a esta galería, pues queriendo probar también, uno porque le mandan y otro pues queriendo probar de que todo es cuento, ¿no? Que no existe tal ser fantástico de las minas, ¿no? Y confiado y Sí. creyendo que todo es pues engaños, entra. Pero sucede que no sale de la mina. O sea, lo buscan porque ya pasó buen rato, ¿de dónde está? No sale de la mina. Bueno, pues resulta que lo encuentran al amanecer, sentado muy adentro en una zona que generalmente no se entra porque ya es una zona seca, una zona muerta, como le dicen. Sentado contra la pared, temblando, con la lámpara apagada y la cara blanca, con un gesto de espanto. Nunca esta persona quiso decir qué es lo que vio, qué es lo que sintió. Solo pidió coca, la dejó en la grieta y desde ese día fue el primero en persignarse antes de bajar. Entonces, esta historia se cuenta de estos relatos mineros que hemos recopilado de varios libros. Muy interesante cómo eh, estos jóvenes, ¿no? Que se burlan, que no creen, muchas veces terminan cayendo pues en esas situaciones donde no hay otra explicación más que creer, ¿no? Y siempre tener un respeto a estos seres, a estas entidades que habitan estas profundidades. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la historia? Así, esto está buena la historia. Vamos a hacer diferentes seres fantásticos en esta oportunidad. Vamos a darle pase a Rafael para la segunda, para la segunda historia de la noche. Adelante. Sí, claro, ¿no? Muy interesante esa historia. Bueno, de repente más adelante comentamos un poco entonces sobre las historias, ¿no? Lo que les pareció. Bueno, esta historia ocurre en un lugar que es minero, bastante minero, del Perú y que tiene muchos escritores que han plasmado estas historias de las minas, ¿no? Y con referencia a los mukis o a los duendes. Hay varias compilaciones y varias experiencias pues de los mineros, sobre todo en un lugar con tanta altitud, ¿no? Donde ahí ocurre más la magia, como hemos comentado, ¿no? Entonces esto pasa en Cerro de Pasco, le pasa
Bueno, en Cerro Pasco se contaba de un capataz llamado Manuel. Es un hombre duro, de esos que medían el valor de los demás por la cantidad de mineral que sacaban en una jornada. No creía en avisos, ni en sueños, ni en las señales que los antiguos respetaban. Cuando los obreros le dijeron que en cierta galería no convenía trabajar de noche, porque allí el dueño, o sea, el Muki, el dueño, el diablo o la Pachamama, se ponía inquieto, soltó una carcajada y él decía con soberbia, ¿no? Aquí el dueño soy yo, decía él. Bueno, sobre el lugar, la galería era estrecha, era húmeda y por momentos parecía respirar. Los mineros juraban que a veces se oían pequeños pasos delante de la cuadrilla, como si alguien se moviera entre la oscuridad y la tierra mojada. También decían que en esa zona la beta aparecía y desaparecía de manera caprichosa. Era como si la mina quisiera engañar a quien entraba con codicia. Sin embargo, Manuel no quiso escuchar ninguno de estos relatos, no le importaba nada y ordenó avanzar con la obra a toda costa. Bueno, la primera noche se rompieron dos lámparas sin explicación. En la segunda, el explosivista encontró las mechas húmedas, aunque las habían guardado bien. En la tercera noche, un peón gritó que acababa de ver una sombra baja, ancha de hombros, con casco viejo y un brillo raro en los ojos. Y nadie ya quiso seguir trabajando. Entonces Manuel, furioso, tomó una barreta y avanzó solo algunos metros. Los demás oyeron su voz insultando, luego un golpe hueco, luego un silencio tan completo que pareció que la mina entera se había quedado, o sea, se hubiera quedado sorda. No hubo un derrumbe grande, no hubo un estruendo, solo un pequeño colapso, exacto, suficiente para cerrar el paso y atraparlo del otro lado. Demoraron casi 2 días en sacarlo. Salió vivo, pero cambiado. No quería mirar a nadie a los ojos. Pidió que le trajeran coca y alcohol. Él mismo dejó la ofrenda en la entrada y mandó clausurar la galería. Cuando alguno le preguntaba qué había visto, ¿no? Adentro, qué había pasado, él contestaba siempre lo mismo. Así traumado, ¿no? No era una sombra, era un minero chiquito y estaba trabajando antes que nosotros. ¿Qué opinan, amigos? Qué escalofriante, ¿no? Sobre todo por lo duro que era el hombre, ¿no? Y verlo conmovido, pues algo vio. Así es, siempre son estas especies de historias que sonidos, sombras, y curiosamente siempre aparece alguien que se va a enriquecer según cómo se comporte como este ser. Ahí en el chat nos están poniendo, ¿no? Héctor dice que muchas historias realmente nacen de contactos con diversos tipos de seres, ¿no? El poblador rural, dice ser extraterrestres, el poblador rural los confunde reviviendo mitos y leyendas que también nacieron de estas experiencias. Bonbliu escribe, el Muki también se puede ofrecer dulces, al igual que los demás duendes. Bueno, en la versión que nosotros tenemos y las diferentes recopilaciones que hemos visto, se les ofrecen generalmente cigarros, hojas de coca, ¿no? También se les ofrece bebidas alcohólicas, ¿no? En el caso peruano. Hay otras historias más. Sobre dulces, yo la verdad no he visto tantas historias en ese sentido. Pero bueno, vamos a proceder con la con la siguiente historia. A ver, voy a darle un ligero aumento al volumen de mi micrófono, si me permiten. De tu microbio. Perfecto. Perfecto. Ya, ahora creo que sí se escucha mejor. Bueno, voy a hablar de una historia. En este caso, permítanme un segundo. Esta historia se sitúa en La Oroya. Dice que a inicios de los años 90, un electricista llamado Luis
va a ser asignado para revisar una línea, o sea, un cableado que alimentaba a una sección del socavón, pero una sección lejana. Este señor Luis era un hombre práctico y la verdad que no creía en nada de los mitos, de las leyendas arraigados a la exploración minera. Él, si no era algo científico que lo podía medir con un tester, él no tenía problemas. Ya anteriormente había trabajado en talleres, en campamentos, en planta y nunca había tenido esa inclinación a estos cuentos de mineros que dicen, ¿no? Por eso cuando ese mismo día el vigilante le va a decir que no baje solo a esa zona, sino que vaya acompañado, porque ahí existe un ser llamado el Muki que por lo general molesta a la gente, lo fastidia, ¿no? Aquí pues Luis sonríe, ¿no? Una sonrisa media burlona y va a seguir caminando, ¿no? Porque él tenía una misión. Entonces, la avería de este cableado estaba en una esquina donde el túnel se estrechaba y el agua empieza a gotear en esta zona, en el techo de este socavón, así como si emanase un sudor de la roca. Aquí va a ser que va a encontrar algo completamente extraño, ¿no? Va a ver que un un cable mordido. Aquí es donde se va a preguntar, ¿no? O sea, que eran unos pequeños cortes prolijos, limpios, que al iluminarlos, ¿no? Parecían ser hechos por una especie de sierra, ¿no? Entonces, no eran marcas de dientes, no era un roedor. Entonces aquí, mientras está viendo este cableado, va a sentir una especie de presencia, ¿no? ¿En qué sentido? Comienza a percibir un olor Ujú. extraño, tierra húmeda, pero más intensa de la que ya venía oliendo, ¿no? Metal viejo, un olor, un olor a tabaco dulce, y aquí es donde él va a pensar que era otro obrero. No se va a dar vuelta, pero sí va a preguntar quién está ahí, ¿no? Es ese impulso natural de querer saber, pero nadie nadie le va a responder. Bueno, él concentrado en su trabajo, a los pocos segundos va a oír clarísimo una especie de piedra que rebota en el sector, ¿no? Entonces aquí le está ganando cada vez más la curiosidad, luego de escuchar una especie de risa breve, casi infantil, ¿no? Entonces se va a dar vuelta de golpe, ¿no? Porque ya era muy extraño, pero no había nadie. Pero sobre una roca a medio metro del suelo va a encontrar algo raro, ¿no? Imposible. Una canica amarilla brillante pesada que la va a guardar, ¿no? Entonces, entonces queda, como hemos dicho, impactado por por esta esfera que va a encontrar, ¿no? Entonces, esa noche va a soñar
con una especie de hombre pequeño, de cabeza grande, sentado encima de un cajón. Y que este ser le va a recriminar y le va a decir, no te lleves lo que no te he dado. A lo que después de este sueño, Luis se va a despertar consternado, sudando, ¿no? Pero él aún conservaba esta canica que había agarrado. Cuando la va a llevar a la luz para fijarse a ver de qué material era o qué cosa era esta esfera, va a descubrir que no era una canica común, no era de vidrio, sino era un oro opaco. Entonces, ese mismo día en la mañana, luego de haber, ¿no?, de despertado, va a dejarla en ese mismo lugar. Mientras la apoyaba en la roca, va a escuchar 3 golpes extraños. Y luego de escuchar estos golpes, procede a salir del socavón. Ese mismo día, horas después, una descarga eléctrica va a hacer que finalmente este sector explote. Y aquí es donde él va a entrar en razón y va a pensar a sí mismo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la línea no se hubiese reparado a tiempo y si después de dejar esta especie de cánica no me hubiese alejado? Entonces era como una especie de señal, ¿no? Tanto que no te lleves mis cosas, pero bueno, como me lo has devuelto, te voy a perdonar la vida. Y desde ese momento, Luis ya nunca más volvió a ingresar a estos sectores sin previamente saludar a todos estos seres que habitan en este lugar. Bueno, le doy pase a todos para comentar sobre el Muki. ¿Qué les ha parecido estas historias, no? Acá, Bueno, Me parece el acá, debate, ¿no? sí, sí, Que acá alguien hable. César Mejía nos pregunta si las fotos reales no son recreaciones sobre relatos que vamos encontrando, ¿no? Y vamos colocando los mejores relatos para el Son reales las programa, ¿no? fotos, son reales, no mientas, León, son reales. No, pero es interesante, ¿no? Todo esto, lo que pasa, la forma que se asocia el Muki con diferentes deidades, ¿no? Habíamos visto en programas anteriores cómo se podía también asociar al Muki con el Amaru, porque curiosamente vive en las zonas interiores de la Tierra y en estos socavones que asemejan por donde pasa una serpiente, no deja estas especies de arrastros. En otras oportunidades también se les asocia con este toro de oro, ¿no? Cosas curiosas, Pero, porque pero sí. curiosamente lo que me extraña de las noticias es que, bueno, no se seleccionó ninguna y me imagino, no sé si no abundarán, ¿no? Pero yo he escuchado que muchos de estos duendes son agresivos realmente. No, no sé si los de la mina, pero otro tipo de duendes siempre son juguetones, pero tienden a ser agresivos, ¿no? Y te digo porque, o sea, en la vida real, así más allá de las historias, de los cuentos, yo tengo un amigo que trabajaba en una mina acá en Arequipa, porque bueno, como sabemos aquí en el sur, bueno, en todo el Perú en general, ¿no? Pero en el sur, bueno, hay bastantes minas. Y hay una mina muy, muy grande aquí en Arequipa, entonces él trabajaba como guardia de seguridad y él me contaba, eh, en realidad varios testimonios tengo, ¿no? Desde que ven huellitas, ¿no? Y lo siguen a veces para ver dónde está la beta, ¿no? Pero en este caso estaba este señor como en una voladura o en algo así, y de pronto empezó a gritar, ¿no? Que vengan a ayudarlo porque lo estaban golpeando. Y él cuenta, ¿no? Que había sido el que lo golpeó, lo masacró un duende. Pero lo que más le sorprendió a este jefe de seguridad
de duende. O Ah, sea, que era algo que pasaba frecuentemente para que creen un código. Sí, para que creen un código, pasar frecuentemente, le habían pegado, le habían dado duro hasta casi matarlo al señor, ¿no? no. O sea, pero esto realmente tiene mucho, claro, si tú lo relacionas a los duendes, bueno, pero si lo analizas de un espectro más amplio, esto guarda relación con los fenómenos paranormales, incluso, por ejemplo, los poltergeist, ¿no? Ya con esto, ya para terminar mi participación. Por ejemplo, en Alemania se acuña este término poltergeist, que significa duende burlón, ¿no? El duende juguetón, el duende agresivo. ¿No? Y el poltergeist, precisamente es qué cosa es, ¿no? O sea, es un fenómeno que pasa en la casa, donde te tiran las cosas, te mueven, te cambian de sitio, juegan contigo, te arrojan piedritas, ¿no? Justo como las leyendas que ustedes han contado, te arrojan piedritas, te imitan, ¿no? Se ríen de ti, hay expresiones sonoras, pero no vienen, no sabes de dónde viene. Sobre todo, te rompen la vajilla, toda la vajilla de la cocina la rompen. Es casi una manifestación que pasa en la cocina, sobre todo, ¿no? Y que rompe las cosas. Y a veces golpea a las personas, ¿no? Entonces ellos lo definieron como poltergeist y lógicamente en esta ronda. Ah, qué Yo tengo una interesante. consulta. ¿El poltergeist no está asociado más a portales? O sea, a puertas con el más allá. También, o sea, en realidad son muchas cosas, sobre todo el poltergeist, o sea, por definición son eventos, movimientos sin causa aparente, o sea, son efectos, ¿no? Que puedes ver, ¿no? Generalmente juegan contigo, por eso es duende burlón, ¿no? El poltergeist, jugueteos, pero también, ¿no? Lógicamente, los investigadores paranormales han determinado que salen de un portal, o sea, ellos consideran de que algo ha pasado en la casa, que se ha roto, digamos, la barrera entre los vivos y los muertos, o la barrera entre nosotros y la cuarta dimensión, o la quinta, o nosotros y el reino de las hadas, de los duendes. Es como una tela, es como una dimensión que nos protege. Entonces, cuando ésta se desgarra, es que queda abierto un portal, ¿no? Pero no es solo el portal, ¿no? Porque puede estar abierto el portal y no entrar nadie. Entonces, tiene que haber un portal, tiene que, aparte del portal, una entidad, y aparte hay un tercer elemento que es generalmente un o una adolescente o mujer, puede ser en estado, o sea, de menstruación, en su ciclo de menstruación, o una niña que está pasando o un niño de hombre, bueno, de niño a hombre, adolescente, a Etapa. señorita, ¿no? Entonces, cuando hay esos cambios químicos, y generalmente también va acompañado con alteraciones de electrodomésticos, ¿no? O sea, como que se malogran, la lavadora se malogra, se quema el televisor, o sea, luego vuelve a funcionar, o se malogra la radio, ¿no? Hay casos, por ejemplo, una chiquitita nomás, acá en Hunter, queda cerca también una zona minera aquí en Arequipa, una amiga me contó que un día estaba escuchando la radio y estaba barriendo, ¿no? Y de pronto se interrumpe la señal de la radio y se sintoniza, ¿no? Algo raro. Mi amiga se llamaba, bueno, como no creo que me esté mirando, vamos a mencionar su nombre verdadero. Se Se llamaba, llama, pero que ya no está, no, ya no se está en este llama, mundo. Ah, ya. no, ya no está ella, no, ya no, se fue con Ah, el ya duende. sé. Se llama Ingrid, ¿no? Entonces la llamaba, ¿no? O sea, perdón, en la radio sonaba, ¿no? Ingrid, te amo. Y ella dijo, oye, The fuck? ¿quién está? Me están dedicando canciones en Radio Ritmo, ¿no? Porque como que le mandaba mensajes el DJ, pero no era por el DJ, ¿no? Te amo, mi amor, te amo, estoy enamorado de ti. Y se le mandaban por audio en la radio, ¿no? Imagínate. Y ella ¿Y, y, barría y y la voz cómo era? ¿Era así como no una recuerdo, no era humana? Ah, una, no recuerdo. no recuerdo, pero sí venía de la radio, o sea, parecía que Mm, se sintonizaba de la misma radio. Pero como ella estudiaba, o sea, ¿por qué te digo que era un duende? Porque ella me cuenta, son varios episodios, ¿no? Y ella me cuenta que en una está estudiando en su cama y de pronto mira hacia adelante, porque está echada leyendo su libro, mira hacia adelante y ve un viejito, o sea, chiquitito así, perfecto, chiquito, pero viejito, con su trajecito así irlandés, su gorrito, todo, y que estaba como apoyada así, ¿no? En la cama, mirándola. O sea, parado en el suelo,
como queriendo subir a la cama, apoyando sus codos, y la miraba como encandilado, ¿no? El viejito la miraba, pero parecía un bebito, ¿no? O sea, una cosa así súper rara. Eh, y entonces, lo que dicen un bebé, ¿no? Un bebé, un viejo verde, ¿no? Pero el bebito, bebé le dicen, ¿no? Entonces, una broma. Entonces la mira y la miró a mi amiga y ella gritó, ¿no? ¡Guau! Gritó. Y entonces no recuerdo muy bien, pero me parece que se metió, en un episodio se metió debajo de su cama y como que cuando ella miró, vio que como había, debajo de la cama, como había ¿cómo te puedo decir? Un piso falso, como un tabladillo, una cosa así, ¿no? Pum, que se mete, hay unas gradas y lo cierra y dice que su hermano incluso en otra oportunidad también el hermano lo alcanzó a mirar y movieron la cama y todo, y no había nada, o sea, era el piso como el parquet normal, ¿no? Pero ellos vieron que sí se abrió y se había metido por unas escaleras, ¿no? Y esta amiga no está loca ni nada, ¿no? Porque es una persona, incluso es una docente de una universidad, ¿no? Y me decía, bueno, no puedo estar contando estas cosas, pero a mí me ha pasado, ¿no? Y a muchos vecinos por esta zona que es minera, ¿no? Es una zona minera de Arequipa, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Entonces, por eso, muy interesante porque en las historias hay estos elementos de fenómenos paranormales, pero que se les asocia a los duendes, o sea, como que estuviéramos viendo un espejismo, ¿no? Como no un cuento, no que sea mentira, pero sí que tomara este fenómeno un rostro para engañarnos, para llevar la historia por un lado, ¿no? Pero en realidad le quitas esa máscara y pasa en muchas partes del mundo asociado al poltergeist, ¿no? Me parece, ¿no? Guarda mucha relación. Sí, así es. Ahora vamos a pasar a otro ser fantástico, el famoso Uf, Pistaco. uf, Pistaco, a ver, Urin, Ya, muy la bien. intro al Pero, buenazo. Pistaco. pero antes de ir con Noticia. el pistaco, ¿ya? Voy a decir un dato curioso que nadie pidió, pero que todos deberían saber. Resulta que en la película del Poltergeist, esta película bien famosa que es bien alucinante, Ah, hay una escena en la que descubren pues que hay un cementerio indio debajo de la casa, ¿no? otro, sí, Sea, claro. ya, entonces hay una escena donde en la lluvia todos se comienzan a levantar los ataúdes y salen los cadáveres, pues, ¿no? Y todos los restos, ¿no? Bueno, esos restos eran reales. Efectivamente eran cuerpos reales. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué usaron cuerpos reales? Era más barato que hacerlos todo en ese momento, ¿no? De silicón y todo. Y supongo que también no era tan estricto el control, ¿no? Yo dudo que hoy en día permitan utilizar cuerpos reales. No, Bueno, y aparte la niña murió también, o sea, y no solo ella, sino hay como un cura, así, un señor de gorrito, hay, de sombrerito, también se murió. No, sí, como dicen, es de las tres, cuatro películas, porque es La Profecía, Poltergeist, hay El otra más que Exorcista. es El Exorcista, las películas malditas de Hollywood, ¿no? Así es. Sí, 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 muy fuerte. Bien, entonces ahora sí entrando al segundo ser fantástico, que es el pistaco. Para eso me voy a ayudar, para darles un poquito de definición, me voy a ayudar de este libro, que es Seres Fantásticos del Perú, ¿no? Donde acá tiene una sección, tiene varias secciones, ¿ah? Y ahí está el pistaco. Entonces vamos a hablar de qué es, ¿no? Vamos a dar un contexto. Dice el libro que el pistaco es un hombre de pelo rubio y de malignos ojos claros. Dice, su presencia por los caminos costeños y andinos es una advertencia de que está cerca, bueno, ¿cómo se llama? La parca. Oculto entre los árboles y en la oscuridad de la noche, ataca a sus víctimas en pericia mortal. Utiliza cuchillos, hachas y hasta sierras afiladas para desvivir a sus víctimas y quitarles la grasa que suele vender en las fábricas o en el extranjero. Algunos han logrado ver su morada, dentro de la cual cuelgan cuerpos a la luz de las velas, mientras la grasa gotea lentamente en un balde ante la mirada siniestra del pistaco. Entonces, este pistaco, comenzamos con que es un hombre con pelo rubio. ¿Por qué? Porque el pistaco nunca es parte de la comunidad. El pistaco siempre es un ser que viene de afuera, de la comunidad.
Y viene con pelo rubio, así, ¿no? Bueno, que esto es un poco actual, pero lo otro era que venían como que, como los españoles. Pistacos eran conocidos como españoles. ¿Ya? O tenía esa mirada. Y bueno, hay una versión también que ya más al sur, que son los cariciris. Pero mientras que el pistaco al menos en esta narración, es un ser que desvive para obtener la grasa y venderla, el cariciri es diferente. Porque el cariciri, se cuenta, aparece en los trayectos de entre pueblo y pueblo. Entonces a la persona que se queda dormida, el cariciri le quita la grasa. Pero no es como el pistaco que no, que te desvive para sacarlo, sino que la grasa aquí se entiende como la fuerza vital de las personas. Entonces, al quitarte esa fuerza vital, tú te vas consumiendo poco a poco hasta dejar de existir, ¿ya? Entonces, hay una diferencia, ¿ves? O sea, parecido, quitan grasa, pero mientras que Caricir es fuerza vital, aquí no, aquí quieren la grasa como tal para venderla. Entonces, dando ese preámbulo de qué es un pistaco y, bueno, variaciones del pistaco, ¿no? Pero vamos a comenzar con una historia que ocurre en Huancavelica a finales del siglo XIX, o sea, en los 1800. Dice, en esta época la gente comienza a hablar de un forastero que aparece al caer la tarde en los caminos, ¿no?, que comunican a los pueblos. Pero ese extraño personaje no llegaba a las fiestas, no entraba a la plaza, no pedía posada en las casas. Era un ser que caminaba rondando como acechando. Se dejaba ver solo en los bordes del camino, como si esperara a alguien o que pasara alguien. Unos decían que era que era un comerciante, mientras que otros, pues, que venían del lado del ferrocarril, decían que era más bien perturbador tener a esta persona cerca, ¿no? Lo cierto es que todos coincidían en lo mismo, que era alto, llevaba un sombrero oscuro y nunca se lo veía de día. Y pasando los días, ocurre lo que ya todos pensaban, o todos se decían a voces, ¿no? Una desaparición. Esta desaparición fue de un arriero joven que bajaba, ¿no? Que se caminaba de un pueblo a otro con sus burros, con sus dos burros, llevando pues carga que había comerciado, bueno, que había de comprar. Y sucede que los animales regresan al pueblo sin carga y solos. Pasadas unas semanas, desaparece una mujer que había salido a buscar agua antes del amanecer. Luego encuentran cerca del desfiladero restos de una fogata, una manta que estaba rota, rasgada, y manchas oscuras sobre las piedras. El cura del pueblo comienza a frenar un poco el miedo de las personas, ¿no? Diciendo que no hay que alimentar supersticiones, ¿no? Que hay una explicación y que se va a ver una investigación por parte de los ronderos. Pero bueno, el teniente gobernador habla de que son ladrones, bandidos, los que están haciendo estas acciones, ¿no? Estos actos. Pero ya las personas tienen una idea muy clara de quién es el que está realizando dichos actos y comienzan a repetir en el pueblo a voces una palabra que estremece, pistaco. Entonces, la versión que más corrió era espantosa, ¿ya? Dicen que el hombre no robaba ni animales ni plata, sino que robaba, pues, como sabemos, otra cosa, que esperaba a los caminantes solitarios, los tumbaba en las quebradas y les sacaba la grasa del cuerpo para venderla. Algunos aseguran que servía para curar a los ricos, otros que los usaban para máquinas y campanas, y en pocos días, con este miedo constante en las personas, ya nadie quiso volver a caminar solo y menos de noche. Resulta pues que los ronderos, haciendo su investigación una noche de tantas, eh, buscando los lugares posibles donde se esté escondiendo este criminal, porque todavía pensaban que era un bandido, ¿no?
4 ronderos se esconden cerca del sendero principal para esperar, ¿no? Vigilando, ver qué sucedía, ¿no? Y vieron pasar al forastero con una carga al hombro y no dudaron en perseguirlo. Corriendo detrás de él, llegan hasta un antiguo galpón de piedra. Al entrar a este galpón, encontraron cuchillos, pellejos de animales y un olor muy agrio, insoportable y muchos frascos de algo amarillo, como una masa amarilla. El hombre, ¿no? Huye por una apertura trasera que hay en el galpón y bueno, no lo llegan a atrapar, ¿no? Desde entonces en el pueblo se dijo que el pistaco no siempre llega como monstruo, sino que a veces llega vestido como cualquier persona y por eso es que da más miedo. Y así termina nuestra historia número uno, el pistaco. León Interesante, o interesante estas Ana. historias, ¿no? Sí, continuamos. Pero hay que evitar usar la palabra terrina, porque siempre que pongo terminar se va la gente del stream. Continuamos. Continuamos con la Ah, segunda ya. historia de Pistacos. A Ah, ver, ok, le ok. pasamos el turno a Rafael, A la mí, segunda historia. a ver, vamos con la segunda historia de Pistacos, ¿no? Y después ya analizamos, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, esta historia pasa en Cusco, donde, bueno, se cuenta muchísimo sobre los pistacos, ¿no? Durante los primeros años de la colonia, corrió una acusación que sembró un miedo feroz entre los indígenas de los alrededores. Decían que ciertos religiosos parvados estaban recogiendo enfermos, heridos y mendigos con demasiada insistencia. Oficialmente lo hacían para curarlos en el hospital. Bueno, imagino más que en el hospital, en las iglesias, ¿no? Donde se curaban, ¿no? Como campamentos o en los mismos conventos que fungían de iglesia, convento, campamento, ¿no? Bueno, extraoficialmente, según el rumor que fue creciendo de boca en boca, dice que los estaban usando para sacarles la grasa. La versión era brutal. Con esa grasa engrasaban campanas, preparaban remedios o la vendían a escondidas. Una tarde, una mujer que había llevado a su hermano enfermo al convento juró haber escuchado detrás de una puerta un grito ahogado. Otra dijo que vio salir a un hombre cubierto con una sábana, tan flaco y pálido que parecía desfondado. Bastaron esos relatos para encender la sospecha. La palabra empezó a correr por los ayllus. Ñacaj, pistaco, degollador. Ya no eran simplemente frailes, eran hombres que se alimentaban de la substancia del cuerpo indígena. El miedo no nació de la nada, venía de la memoria del abuso, de las heridas de la conquista, del espanto, a un poder extranjero que podía entrar en tus pueblos, en tus templos, en tus casas. Por eso la gente no discutía si el rumor era exacto, lo sentía verdadero, y cuando el miedo se vuelve verdad emocional, no necesita pruebas para multiplicarse. Al final hubo tumultos, acusaciones, violencia. Tal vez nadie pudo demostrar un caso concreto, pero la historia quedó viva porque expresaba una idea más profunda, que el cuerpo del indígena era visto como materia disponible por otros. Por eso el pistaco no fue solo un monstruo, fue también una forma de nombrar al terror histórico. Muy bien, ese fue el testimonio desde Cusco que llega. Interesante, interesante la historia. Y yo tengo acá una historia Ok, que ocurre en Ayacucho. Entonces, esta historia se va a dar en el año de 1987. Aquí un chofer llamado Carlos hacía la ruta entre dos pueblos pequeños, llevando sacos de harina y combustible. Era época de miedo por todos lados, existían toques de queda, estos retenes, rumores sobre maleantes,
Recordemos épocas, ¿no? Terrorismo, las emboscadas. Nadie viajaba tranquilo. Una noche, casi al borde de una quebrada, va a ver un hombre haciendo señas con una linterna. Llevaba un abrigo largo, estaba todo en penumbra. Tenía una maleta corta, como un médico de la época, ¿no? Estos medios antiguos. Aquí Carlos duda, pero el hombre le va a gritar que necesitaba llegar al otro pueblo antes de la madrugada. Mm. Subió sin agradecer demasiado y durante varios minutos no va a hablar. Se va a quedar en ¿no? Una especie de hombre lacónico, ¿no? No hablaba. Y entonces le va a decir si es que esta carretera va a seguir hasta el Abra. Y aquí Carlos le va a decir que sí. Entonces el hombre sonrió. Y aquí Carlos va a notar algo muy raro. Esa sonrisa no era ni cansada ni nerviosa, sino una sonrisa como de satisfacción, ¿no? Como si la noche le perteneciera a este ser. Y 1 kilómetro más adelante, cuando el camión va a golpear un bache de la ruta, la maleta se abre un poco. Carlos aquí va a alcanzar a ver el interior de esta maleta, ¿no? Y en el interior de esta maleta va a haber frascos, vendas, cuchillos envueltos en tela y varias botellas llenas de una sustancia amarillenta. Él va a sentir este frío seco en la nuca y quiso pensar que puede tratarse de una especie de grasa de cerdo o medicina, pero en ese momento el pasajero le va a hacer una pregunta aún más extraña y le va a decir, ¿viajas siempre solo? Carlos no responde, reduce la velocidad y le dice que el radiador estaba fallando. Se va a detener junto a una apacheta donde a veces descansan estos arrieros. Bajó con una calma fingida, va a abrir el capó y en cuanto sintió que el hombre también ponía un pie en la tierra, saltó hacia la cabina, trabó la puerta y arrancó con toda fuerza el motor. No se atrevió a mirar atrás hasta muchos kilómetros después y cuando al fin lo hizo, va a ver algo que nunca olvidaría. El hombre seguía parado en medio del camino, inmóvil, con la linterna encendida sin perseguirlo, como si supiera que la noche le traería otra oportunidad. Carlos llegaría con el cuerpo temblando al siguiente poblado y nadie le pudo decir quién era ese pasajero, pero una anciana, al oír esta historia, le dijo, no era doctor, era un pistaco. Y así termina esta tercera historia. Bueno, continuamos, me voy a cometer el mismo error que dije antes, continuamos, ¿no? Pero esta parte del pistaco, ¿no? Entonces, estamos viendo, ahora haciendo un análisis, ¿no? Cómo aparece este pistaco, extrae esta grasa vital, ¿no? Bueno sería que extraiga otro tipo de grasa, ya sería un buen negocio, ¿no?
sea, Uh, liposucciones pistaco. no, Baratitas, sí es un ¿no? tema muy, muy amplio, ¿no? Muy, demasiado amplio, ¿no? Inabarcable en un programa, ¿no? Pero, por ejemplo, no necesariamente es la cantidad, porque les extrae a veces muy poco, pero ese poco hace que, o sea, depende, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo tenía un amigo que era médico y estuvo haciendo su serum, él estudió en Cuba y le tocó hacer su serum en Juliaca, en Puno, me parece. Y lo llamaban, le decían, doctor, tiene que ir a tal pueblo porque ha habido ataque de Cariciri, ¿no? Y ya no se puede hacer nada, ya se murió ya. Y mi amigo, no, pero hay que tratarlo. No, doctor, usted no está entendiendo, no lo va a atender, solamente tiene que ver y decir que lo ataca el Cariciri. O sea, ya era tan fuerte la creencia que él tenía que ir y simplemente decir, sí, pues evidentemente va a atacar Cariciri, ya no hay nada que hacer, y se moría, se secaban, ¿no? Se secaban porque se les traía, se les supuestamente con un aparato un poco de grasa vital, ¿no? Como dicen, ¿no? No, no era tanto la cantidad, pero sin embargo en las noticias en Huánuco se vio hace unos años como en una cueva, dicen que fue mentira, ¿no? Pero para contar un poco la noticia, en una cueva habían agarrado unos pistacos, ¿no? La policía y tenían a las personas, pero le sacaban hasta la última gotita del cuerpo, ¿ah? O sea, como parafina, ¿no? Algo así, como sacaban tarros, ¿no? Bueno, es un tema inagotable, viene desde el ñaca, el degollador, ¿no? O sea, ya desde las culturas más antiguas del Perú estaba esta figura, el castigador, y cuando llegan los españoles con sus sacerdotes, entonces dijeron, así como los incas o los peringas tenían un degollador, un ñaca, estos españoles deben tener pues también su ñaca, que es el el pistaco, ¿no? Sí, muy interesante. Les recordamos a las personas, a todos los que nos están viendo en Facebook, en YouTube, que pueden participar en el sorteo del libro de hoy día. Las instrucciones están en el post, ¿no? Tienen que visitar el último live stream que tenemos, comentar qué parte del live stream que tuvimos, ¿no? El nombre del Eterno con Rafael. Hicimos qué parte del video les gustó. Ponen al final participo y les vamos a asignar un número. Y después de terminar el siguiente segmento de las historias, vamos a hacer el sorteo. Recuerden que a todos los que están en Lima se les asigna una dirección para que puedan recoger el libro y los que están en provincia, en todo el Perú, se los enviamos en la red de envíos de Shalom. Le mandamos acá un saludo a Shalom si nos quiere auspiciar el Patrocinar. programa, sin patrocinar, ¿no? Así que Así Judía, por es. cierto, Shalom. No, Shalom. mentira, no sé. Así De la que, pasta. bueno, pues no, Shalom que significa hola, ¿no? Hola, Ok, paz claro, ¿no? también significa. ¿Así significa La, hola? Hola la o paz sea contigo. paz, ¿no? Que la paz sea contigo, ¿no? Ese es, ¿Qué es este turco? no, 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 en hebreo o en árabe salam, ¿no? Salampe. El salam Claro. aleikum, ¿no? Talenga, O malenga. en hebreo shalom alejem. Así Ah, que ¿no? Vamos a estar haciendo próximamente clases de quechua, de, de hebreo para entender las escrituras antiguas. muy Y bien, ¿eh? acá, ¿no? Esta semana ha sido una cosa muy extraña, ¿no? Un personaje ha dicho que si no celebras Semana Santa o no vas a misa, eres un corrupto, ha dicho, ¿no? Corrupto. Ese personaje, un Pero yo corrupto. también digo, y si uno es ateo y no celebra la Semana Santa, ¿es también corrupto? Y si uno es hindú también, o Claro, sea, si ya pues te dan el feriado, o incluso no muchos científicos, o sea, que no necesariamente creen en la iglesia, también tienen su feriado, pues, ¿no? claro. Hay que recordar que vivimos en un país de un estado laico y establece este decreto de los Personaje. feriados, que los feriados simplemente los decreta como tal, no especifica qué se tienen que hacer. Y el Estado como tal no se debe meter en la vida de los ciudadanos para decirle qué deben hacer con el feriado, simplemente los entrega. Es como decir que por el día del trabajo tienes que ir a trabajar, porque si no, no estás yendo acorde con el espíritu del Día del Trabajador, ¿no? O sea, si estás descansando está muy mal, ¿no? O como decir, si no vas
en un feriado de algún combate o algo que se celebre y no estás ahí en ese evento cívico, también estás hablando de traición, de corrupción, ¿no? Entonces no entiendo esa versión. El Estado establece, ¿no? El libre albedrío de la gente de creer o profesar como crean conveniente su fe y no te condiciona como tal tu, tu forma de vivir el feriado. Simplemente te da el feriado y se lo da a todos por igual. Así que Bueno, bueno. pero tengo una duda ahí, ya que tocas el tema, señor. Porque tú bien has dicho que el Estado es laico, ¿no? Pero ¿y en los colegios? Tú no puedes decir, no, yo no voy a llevar curso de religión, que es religión cristiana o católica. Bueno, depende en Claro, qué colegios, depende debería haber un qué, curso de religiones. bueno, depende de qué, Historia de las religiones. Ahí dependerá está, de me qué gusta. colegio estudias, ¿no? O sea, No, pero, como tal, debería ser optativo, ¿no? exacto. Ojo, no estoy diciendo que no, está muy bien, ¿no? La gente debe profesar la fe que le guste, pero no necesariamente el Estado te lo tiene que imponer como tal. Pero ahora, por ejemplo, en elecciones les han prohibido hacer menciones religiosas, ¿no? A los candidatos, porque había uno que se mete el silicio y toda esa situación, entonces decía, no, que Dios, y estaba por ese lado jalando votos y el jurado le dijo, no puedes hacer menciones apologías, religiosas, ¿no? Porque como que, claro, es como que imagínate un candidato ateo y un candidato que dice, ah, ya, la mamita de, o al Señor de los Milagros, ya, pum, ya, toditos van a votar por él, entonces como que sería desleal, ¿no? Entonces dice, mejor para nadie. Mira, en el caso del feriado, yo pienso que como tal debe de respetarse en sí lo que es el feriado, ¿no? Pero no la imposición de qué debes hacer ese día. Entonces, es desfigurar el propósito de este feriado con el significado. Si bien es jueves y viernes santo, la norma no establece qué tienes que hacer en eso. Ahora, en el caso, por ejemplo, de profesar una religión y querer hacer ¿no? Mostrarlo, yo ahí sí discrepo con el sistema electoral, ¿no? Yo pienso que es parte de tu libre elección y de la libertad de expresión, ¿no? Poder invocar a quien creas conveniente, porque yo no creo que eso afecta mucho, ¿no? Porque es finalmente la esencia de la persona que quiere cómo expresarse, ¿no? No pienso que sea ni bueno ni malo, simplemente es parte de la naturaleza de la persona y mejor que te lo diga desde el principio para saber cómo piensa o qué es lo que dice y no guardárselo y luego que aparezca una persona diferente a la que salió en la selección. Yo ahí sí pienso que yo no tendría problema en ese sentido porque no, es parte de la libre expresión que existe. Otra cosa sería ya llegar al poder y querer imponerte todas esas cosas encima, ese ya es muy diferente. Inclusive, ¿no? El Perú es un estado laico, pero se ven en las juramentaciones cómo se utilizan elementos, símbolos cristianos, católicos, ¿no? Yo, la verdad, no pienso que es parte de la cultura, el arraigo que tiene el Perú como tal. No pienso que sea malo, pero no debe ser impuesto, ¿no? O sea, es parte de nuestra cultura. O sea, uno vive, conoce lo que es la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Comes en octubre tu buen turrón, ¿no? En Semana Santa sabes lo que significa, las películas que vas a ver en cartelera, es parte de la cultura como tal, más no necesariamente tiene que ir acorde con el pensamiento que tienes ni con la religión que profesas, ¿no? Entonces yo, no, en ese sentido, pienso que el Perú como tal tiene una historia, ¿no? De varios cientos de años de la cultura. Pero bueno, vamos a seguir con las historias. Listo. Procedimos, Renzo, Urin.
Urin, favor. Urim. Bien. El resucitado. Vamos. El resucitado me gusta. Bacán. Vamos con. Ahora vamos con los Apus, ¿ya? Bueno, también Apus, ¿no? O sea, es un casero de aquí del canal, lo que es un Apu. Si no, le doy un poquito de contexto, ¿no? Los Apus vienen a ser, pues, estas. Más que nada, un Apu está asociado ¿a qué? A un guardián. Y generalmente son los guardianes de los pueblos, ¿no? Y a los Apus brindan esta protección bueno, al pueblo, todo el pueblo también le da ofrendas, le brinda ritos, ¿no? Le brinda oraciones, tiene una fe muy fuerte a los apus, por ejemplo, por eso muchos pueblos, especialmente los principales, tienen apus. Lima se supone que tiene un apu, pero bueno, está en duda todavía si el Cerro San Cristóbal es o no es un apu, ¿no? Pero la gran mayoría de pueblos, especialmente en la sierra, tienen un apu. Bien. Y hablando de Apus, no se puede hablar de Apus sin también hablar a sus, no vamos a decirles sacerdotes, aunque no lo son, ¿no? Estos personajes religiosos que tienen un pacto con el Apu, que son ¿cuál? Los altomisayos, los pampamisayos, ¿no? Y que ya hemos hablado también de estos personajes, de estos sacerdotes, vamos a llamar entre comillas, porque no lo considero así, no tengo una palabra mejor para expresarlo que son intermediarios de la fuerza o de la energía del Apo. Entonces, cuando ellos te curan, porque generalmente el Alto Misayo y Pampa Misayo están asociados a la curación, a la sanación, a la bondad, es porque ellos te brindan, ¿no? La energía del Apo. La transmiten a través de sus manos, de sus ritos, la transmiten y te llegan a sanar. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, este breve contexto que hemos hecho de un Apu, tenemos historias. Ah, ya, y todos los apus, bueno, todos los apus, hay sexo de apus. Hay masculinos y femeninos. Cosa que es un poco extraña, pero se menciona en el libro Hablando con los apus, de Entendí Alfonsina otra cosa. Barrio Nuevo. Ok. Y, y hay jerarquías. Y hay jerarquías también. Entonces, bueno, a lo que quería también referirme es que no todos los apus tienen personalidades. Hay apus que son renegones, hay apus que son más juguetones, y hay apus que misteriosamente también hacen que las personas que lo merecen se pierdan, desaparezcan. Entonces, esta primera historia es en Cusco, en una comunidad alta del Cusco. Un muchacho llamado Edwin decide pues subir solo hasta una laguna, que según los mayores, ¿no? La gente antigua, pertenecía al apu protector de la zona. No era una laguna cualquiera. Allí se dejaban ofrendas en agosto y allí también se pedía lluvia, ¿no? Para poder que el cultivo, ¿no? Florezca, ¿no? Se llegue a buen puerto. Y allí decían, no se gritaba ni se tiraba piedras por juego. Edwin, que había regresado de la ciudad con ideas pues nuevas de la ciudad, ¿no? Y también un poco soberbio, se burla pues de las advertencias de estas personas mayores, diciendo que el cerro era solamente una montaña, piedra y hielo. No tenía nada de religioso, nada de protector, nada mágico, nada. Simplemente una montaña más. Entonces sube la montaña, ¿no? O bueno, sube al Apu una mañana despejada con su perro y una onda para jugar, ¿no? Para pasar el rato. Pues al llegar a la laguna comienza a lanzar piedras, más que nada con el instinto, con la idea de despertar al dueño. Según contaría después entre risas, ¿no? Bueno, el perro que venía ladrando se quedó de pronto quieto, ¿no? Se congeló prácticamente y comienza a sentir una presencia que, bueno, que Edwin no lo siente, pero el perro comienza a sentir temor, tanto así que se le eriza el lomo. Edwin pues siente que el aire cambia y que ya no había viento, pero el agua empieza a rizarse en círculos perfectos. Luego
se cerró la neblina, rápida, espesa, imposible que en un cielo que había amanecido limpio. O sea, ¿de dónde habría salido esa neblina? Comienza a preguntar. Intenta bajar, pero la neblina hace que pierda el camino, que ya no pueda ver el sendero. Dio vueltas durante horas sin reconocer nada. Es en medio de la niebla que vio a un anciano de poncho oscuro parado sobre una roca, mirándolo sin moverse. Edwin grita pidiendo ayuda, pero el anciano pues levanta apenas las manos y señala una dirección. El muchacho simplemente obedeció. Caminó varios minutos y de pronto la neblina se despeja y está a pocos metros, a metros del camino principal. Vuelve a su comunidad casi al anochecer, con el rostro pues completamente desencajado con lo que había sucedido. Lo primero que hizo fue pedir a su madre que preparara coca, un poco de alcohol y un despacho pequeño. Al día siguiente subió de nuevo, pero esta vez acompañado por un viejo de la comunidad. Desde entonces nunca volvió a hablar del cerro como si fuera solo una montaña. Entonces estaría dando paso a mi compañero Rafael para la segunda historia. Así es muy, muy interesante la historia que hemos oído y que se va a estar repitiendo, ¿no? Como que esa interacción con el Apu. A ver, ¿sabes qué? Se me cerró acá un ratito. No sé por qué, pero la tengo aquí. Ah, no, Mientras, ya, ya. mientras tanto, mientras vas Eh, mientras vas hablando, también quería hablar una cosa que tenía acá ahí, ahí, preparado. Yo ahí, tengo ahí va, ahí acá va, un ahí va. libro que se Cacha. llama ¿Sí, cuál? Extirpación de la idolatría del Perú. Y acá he hecho una nota. ¿Por qué? Porque este mismo personaje que dice el que no va a misa es un corrupto, ¿no? Que lo están Dice, destruyendo en TikTok, por si sí, acaso. dice que el invento El de la corrupto. Pachamama es moderno. Ala, Y ahí ya creo que ya ya tocó fondo, vamos a dice. usar términos que él entiende, ¿no? Se le fue la olla, ¿no? Porque Se le quieren pelear. en este libro de extirpación de ¿De, idolatría, de qué año es el libro? este libro fue publicado en 1621, Ok, ¿no? 1621 por el padre Pablo Joseph de Arriaga, de la Compañía de Jesús. Entonces es un documento, porque a él le encanta usar documentos de la época y mostrarte cuadritos, porque le gustan los cuadritos. Entonces acá vamos a ver qué dice. Dice, no, la Pachamama es un invento moderno, dice él, ¿no? Sui generis, creo que dice. Dice acá. Y acá dice, de manos del propio extirpador de idolatrías. Mama Pacha, Pachamama, que es la tierra, también reverencian, ¿no? Especialmente las mujeres al tiempo que han de sembrar, y hablan con ella diciendo que les dé buena cosecha y derraman para esto chicha y maíz molido, o por su mano o por medio de los hechiceros. Entonces acá hay un libro muy interesante, porque no sé qué libros ha leído, un libro muy interesante, Extirpación de idolatría, que también dice que solo ocurrió en Lima y en Huarochirí, dice, ¿no? Bueno, creo que no le vamos a pasar más libros y documentos para que lea, porque no es así como él lo dice. La Claro, extirpación de pero idolatría tiene que congraciarse pues se con sus dio viajecitos en que todo el territorio y no se puede minimizar, ¿no? Él te dice esta falsa dicotomía, era todo, lo hicieron con todos o no. Entonces te pone ya a elegir dos cosas y la historia no es así. Le puedo también, si quiere, recomendar otro libro. pero se lo recomendarás después Acá de que se lo recomendamos. El taller de la idolatría. Bien buen libro, buen interesante. libro. El taller de la idolatría. Acá puede, por favor, tener as- mucha información. Entonces, siempre hay que documentarse
Porque hay que decir la verdad. Una cosa que él dice que es cierta es que existen muchos errores como nos han contado la historia, es verdad, pero hay que también fijarse bien en lo que se dice porque te presenta un cuadro y te dice cómo fue la sucesión. Y recordemos que los cuadros en aquella época funcionaban como propaganda. El cuadro que muestra de los incas, jamás Huáscar le va a dar el cetro a Atahualpa, porque va a ser muerto Huáscar. Y Atahualpa nunca le va a dar el cetro al rey de España, porque lo ahorcaron en Cajamarca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los cuadros no son una fotografía de la época. Los cuadros son específicamente lo que querían estas personas darte a conocer y se utilizaban como un medio propagandístico, ¿no? Entonces no podemos desfigurar a la historia mostrándote cuadros. Que existió gente que se convirtió por fe, por supuesto, pero no fue la gran mayoría. Que existieron gente que tuvo fervor, perfecto, existió. Que algunos se hayan incorporado al sistema que vino, está bien, pero no por unos pocos se puede generalizar a todos. ¿Ok? Entonces, siempre con respeto, no se puede negar lo de la Pachamama, no se puede negar todas estas cosas. Entonces, hay que tomarlo todo, ¿no? Con pinzas. Nosotros somos un canal de difusión que entendemos nuestro proceso. No somos historiadores, pero tenemos acceso también a información. Sabemos que este difusor tampoco es historiador, está estudiando, eso sí. Por ahí me comentan una maestría, perdón, un doctorado, creo, en la Universidad de Piura de historia, pero creo que tiene que revisar sus fuentes para no caer en ese mismo problema Bueno, que él Chibolín dice, ¿no? tenía también maestrías, así que bueno. Sí. Bueno, entonces, bueno, proseguimos, Andrés Hurtado, Andrés. el señor Andrés Hurtado. No, sí, realmente no deplorable, ¿no? Lo que está haciendo este chico y ha recibido mucha acogida en canales, lamentablemente, ¿no? De que nos roban, ¿no? Material que hemos visto, ¿no? De un canal muy conocido de un arco iris, bueno, en fin. Bueno, Sí. Bueno, historia 2. seguimos con la historia y te doy el pase. Una, sí, seguimos en los Apus, ¿no? Entonces, hubo una sequía larga en una zona del Ausangate. Los pastos se endurecieron, el hielo pareció retroceder y los animales empezaron a adelgazar antes de tiempo. La comunidad discutía qué hacer. Algunos querían esperar, otros decían que no bastaba con mirar al cielo. Había que volver a hablar con el Apu, como habían hecho los abuelos, no como superstición vacía, sino como acto de reciprocidad. Si la montaña nos sostiene, también hay que sostener el vínculo, decía la gente antigua. Prepararon entonces un pago sencillo, pero cuidado. Coca escogida, grasa, flores secas, lanas de colores, alcohol y plegarias. El alto Misayoc subió con varios comuneros antes del amanecer. El camino era áspero y el frío cortaba los labios, pero todos guardaban silencio. Al llegar a un abra desde donde se veía la montaña en toda su fuerza, extendieron el despacho sobre una manta. Nadie pidió riqueza, nadie pidió milagro rápido. Pidieron equilibrio, agua suficiente, pastos para los animales, salud para las casas. El rito duró poco. Lo que más recordaron después no fue la ceremonia, sino el momento en que el viento cambió. Hasta entonces había corrido seco y duro desde el lado de la Puna. De pronto bajó una corriente más húmeda.
Uno de los ancianos dijo que olía a nieve nueva. Esa misma tarde las nubes comenzaron a juntarse sobre la cumbre. 2 días después llovió en la zona y las quebradas revivieron. Los escépticos hablaron de casualidad, los comuneros hablaron de respuesta, pero nadie en el pueblo confundía una cosa con la otra. Para ellos, la respuesta del Apu no era magia teatral, era una forma de recordar que la montaña escucha cuando se le habla con respeto. Así es. Sí, lo sentí algo bíblico, ¿ah? Algo bíblico. Sí, ¿no? Sí, como Sí, sí. Abraham, ¿no? En la época que hacía sus sacrificios en la montaña y hablaba con Yahvé y luego le daba, ¿no? Multiplicaba su ganado. O sea, muy parece de civilizaciones antiguas, ¿no? O sea donde estén, como que hay ese modus operandi de ir a las cumbres, hacer ofrendas, hablar con la deidad que se manifieste, como en sociedades agrícolas, ¿no? Así es. Bueno, Mm. decirles que ya vamos a estar cerrando después de esta historia que viene, el sorteo del libro. Voy a mirar aquí quiénes más se han incorporado al sorteo. Renzo, ¿qué libro Urin, ¿qué libro vamos a sortear, por favor? Ah, sí, el libro, ¿no? Espérate que lo voy a traer. Ya, va a traer. Entonces, vamos a sacarlo al hombre de pantalla. Espérate, Renzo. Ya, ahí está, ya puede salir. Ya está fuera de pantalla. Así que, Rafael, voy a estar aquí Sí, mandando adelante, sigan, sigan. las últimas entradas que han habido de participar. Ya está. Así que los que quieran, aprovechen que ya estamos cerrando. Estamos cerrando. Bueno, voy contando la historia y seguimos con el sorteo. A ver, ahí Sorteo. llegó, He vuelto. ha vuelto, resucitó nuevamente Urin. Listo. A A ver, ver, el libro. esta ya va a ser diferente, ¿ya? Un poquito diferente. Hay dos libros, que son estos. Si se ve, a ver, ponme A pantalla ver, te voy completa. a poner en pantalla completa, mi querido, como dice. Ya, miren. Hay dos libros. Entonces, en el chat Mi escriban. querido. Uno es el de acá de los oráculos. Y dos, la crónica de Pedro César de León. Entonces escriban en el chat. Uno o dos, ¿cuál quiere que se sortee? A ver, los leemos. Te voy avisando, Renzo, que ya van 9 entradas para que vayas colocándola en el sistema. Ah, verdad. Ok. Van 9 entradas. Bueno, entonces vamos a hacer así. El que gane puede elegir el libro para que sea más justo todavía. El que gane elige el libro que quiere llevarse. También puede ser. ¿Cómo se escribe? Tienen que ingresar al último stream, poner qué parte les gustó, colocar participo y automáticamente le vamos a asignar un número y finalizando esta última historia que tenemos, procedemos con el sorteo del libro. Así que les voy dando tiempo mientras yo voy relatando esta última historia del segmento. Ok, Bueno, adelante. y yo sigo diciendo último, ya. Listo. Y tú, claro, Sí, ya estamos. el mismo que. Lo mismo Ya. decir. Bueno, eh, a ver, Urin, atento. Una profesora Perfecto. limeña llamada Patricia viajó al Valle Sagrado para caminar unos días sola y ordenar sus ideas, luego de un duelo familiar. No buscaba misticismo, únicamente tranquilidad, silencio. Había llevado un cuaderno, una casaca gruesa y la firme intención de no hablar con nadie más de lo necesario. El segundo día decidió desviarse por un sendero poco usado para ver una apacheta, ¿no? Que le había mencionado esta apacheta el hospedaje.
ver, vamos a ver si aparece en pantalla. El hospedaje le había comentado de esta Apachet. Entonces, eh, pasó por este camino que no era difícil y le habían dicho que regrese antes que bajara las nubes. Pero se le pasó la hora y tuvo que detenerse un momento para poder escribir en su cuaderno. Entonces, cuando se detuvo a escribir y a mirar, de pronto levanta la vista, pero el paisaje había cambiado. Ya no era el pasaje inicial que ella se había sentado, ¿no? Todo se volvió gris, los contornos de los cerros desaparecieron y ese camino que hasta hace un momento era tan claro, se deshizo en la niebla. Esta chica, llamada Patricia, intentó usar su teléfono, pero no tenía señal. Caminó hasta donde ella creyó recordar el sendero y encontró solo la ladera suelta. Y de pronto la desesperación comenzó a crecer en ella. Entonces va a ver a unos metros de ella una figura, una silueta, a un hombre de pie junto a una roca grande. Este personaje llevaba un sombrero, un poncho oscuro y un bastón corto. No parecía un turista, no era un pastor ni un guía, solo estaba ahí, quieto, esperándola. Patricia le gritó, pero el hombre no respondió. Levantó el brazo una sola vez y señaló una dirección. Ella dudó, pero la angustia pudo más. Caminó siguiendo esa dirección durante muchos minutos que le parecieron horas. Subió una curva y al salir de ella apareció como siempre, si siempre hubiera estado ahí. Llegó al camino principal. Se volvió de inmediato para agradecer, pero ya no había nadie, ni huellas recientes en el barro. El barro que estaba húmedo era intacto. No habían sonido de pasos alejándose. Esa noche contó lo sucedido en voz baja a la gente del hospedaje, casi avergonzada. Aquí la dueña del hospedaje la escuchó sin interrumpirla y luego le dijo: te han devuelto del cerro. A veces pasa. Patricia no discutió. Desde entonces, cada vez que vuelve a los Andes, deja una hoja de coca sobre una piedra antes de empezar el camino. Y esta es una de las historias también. Curiosamente, hay varias instancias en las que, estando en los Andes, me han contado historias ¿Ah? de que al parecer este ente, ¿no?, llamado Apu, toma formas a veces de humanos, de animales, cuentan las historias, y según cómo eres tú, te va a ayudar, ¿no? Y no te va a desamparar, ¿no? Entonces, por eso es que siempre que caminen en montañas, ríos, siempre con respeto, ¿no? Millones, pues, ¿no? Tiene muchos libros de eso. Sí, sí, sí. Luis Millones, su Profesor hijo Millones, también. sí, él habla de las tablas de Sarguas, ¿no? O, o Sarguas, ¿cómo es? Y que los pintan, yo estuve en una clase de él y contaba, ¿no? Que ahí los pintaban, hay apus que son niños también, y hay apus mujeres, aunque generalmente la idea de apu que tenemos es pues de un anciano o de un campesino, o como lo que hemos hablado ahora, ¿no? Hombres con ponchos,
pero él dice que hay apus mujeres también. Y no solo eso, sino niños también. O sea, hay apus que son más, se podría decir, recientes, ¿no? Entonces, como, digamos, jovencitos, ¿no? Que equivaldrían a ser niños, o más flacos, o no tan poderosos. Entonces, es un tema muy, muy profundo también, ¿no? Para tocar. Así es. Voy a Así que ahora poner, que el capitán cavernícola viene a decir que no hay nada y que no sé qué, bueno, ya también es su problema. Perdón, perdón. bueno, bueno, es que tratar, Es otro, es es otro. otro. El capitán, sí, Yo no he dicho su verdadero de nombre. Hanna-Barbera, de Hanna-Barbera. De Sí, sí. No, no lo van a estar confundiendo con otro, No, 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 no. no. Es correcto, es correcto. Bueno, tenemos 10 entradas o 10 participaciones. eh, Así que por favor, Urin, 10. 10, 10, 10. Muy Un bien. saludo, Alan 10. Coloca en el A teléfono quien las 10 conocí. entradas a quien conocí, ¿no? A Von Daniken, a quien conocí. Bondanica. Ya está, ya. ¿Estamos listos? A ver, vamos a poner a full pantalla a Urin. Así que ya saben, mira, nos saluda Nacho desde Quilmes, Argentina, Artios tú desde Colombia, a César también desde Colombia, Bien, ¿eh? a Misterios Milenarios del Perú desde San Miguel, pero hasta ahora no nos dice si es Ah, San no. Miguel el distrito de Lima o San Miguel de Piura. No, de Lima, Ah, de es mi Lima, amigo. tu amigo. ¿Es tu amigo? Ah, Sí, mira. claro, es de mi canal. Ah, Ah, mira, mira, ya. mira. Sí, es fiel, fiel de mi Ahí canal. está, Yo pensé que era listo. un bot. Alejandro, Urin, Bueno, saludos. ok. Procedo entonces con el sorteo. más Mucha suerte cerca a a la todos. cámara, por favor, para que Sí, vean, espérate un segundo, espérate un para si segundo. no van a decir Ya. que se lo sacó Yo, tu bueno, prima. un pequeño ¿Quién saludo está? a Alex de Chile que nos está viendo y a Jefferson André también que nos está viendo y nos pregunta si saldremos por TikTok. Bueno, Ay, habrá qué que evaluar. raro. Yo Se creo quedó que sí, ¿no? congelado. Espera, se quedó congelado. Se quedó congelado. Que- ¿Yo o quién? ¿O No, no, todo? no, el No, sistema el de... sistema es. Ah, ya, perdón, perdón. No, porque lo hacemos True Random. con un Ah, ok, ok. programa para que no haya Ya a duda. ver. Ya a ver, no, 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 hay gente ya. Ahí Está, está, a creo que ya ver. está. Ya. Se fue el micro, A ver, vamos a... Está mi se bajó la dedo. potencia. Ahí está. Listo. 3, 2, ahí está. El número 5. El número 5, vamos a ver quién es. Vamos a... Voy a buscar aquí. ¿Quién se lo ganó? Ah, tiene que decidir pues, el número 5. ¿Qué se va a llevar? O que le escriba Kechai. le escriba, Volvió ¿dónde? Kechai, el usuario arroba Kechai1905 es acreedor de un libro. Que nos escriba, por favor, qué libro ¿Pero dónde no se escribe? ¿Acá en la caja o en la comunidad? en su mismo comentario y luego le vamos a poner el link del grupo para que pueda ingresar y nos dé sus datos. Pero que por O pon favor no una. coloque los datos personales en YouTube. Ok, Vamos a colocar la imagen en la que puede ingresar a la comunidad. a la comunidad. el Los dejo a anillo. ustedes dos mientras voy colocando la imagen. Claro que sí. Acá estamos y no nos Bien, bien. vamos. A ver, comentarios de las personas. A ver, por ahí leí uno de una persona que tenía un. ¿Dónde está? ¿Qué tanto han escrito? Ah, ya acá está. Dice que los pistacos están muy emparentados con los pelacara. Mira, verlo de eso de pelacara me ha hecho acordar. Hay un libro también de sacaojos, que se supone también es los pistacos. Pero De verdugos a sacaojos, ¿no? Pistacos. exacto, El de exacto, Anción, Si aquí el APU les Editorial está Tarea. indicando el QR exacto. del WhatsApp para que por favor Ya, que perfecto. Chai ingrese, nos mande un mensaje y le vamos a mandar un código para que lo pueda colocar en el comentario y así poder hacer la entrega del libro. Así que ahí está en Perfecto. pantalla Bacán, ¿ah? el código QR
El Apu ahí nos está haciendo el favor de señalar Señalaron. que se ingrese al Aquí código de dice. WhatsApp del grupo. Escanea aquí. Ahí está. Entonces, por favor, ingresa y únanse. Listo. ¿Ha Entonces, visto que el Apu tenía zapatos de cuero? ¿Sabe vestirse el Apu? ¿Ah? ahí a la moda. Bueno, Claro. entonces, justamente hablando de los Apus, hay un tema muy interesante en el cual indica que tienen ciclos. El Apu no es un ente o un ser permanente. Eternos, ¿no? Existirían algunos Apus que habrían estado en la época de la conquista y otros más modernos, los cuales no habrían estado en esa época. Entonces, es como que se va renovando este tipo de Apus, ¿no? Es algo. Fuentes. Bueno, uno es el libro de Alfonsina, te lo comenta, ¿Barrio Fino o Barrio Nuevo? Barrio Nuevo. Ah, Alfonsina Barrio Nuevo. Barrio Fino. También hay otros estudios antropológicos que indican este tipo. También hay muchas conferencias que han dado algunos altomisayos en las cuales hacen esa distinción. Esto, bueno, viene parte del imaginario popular ¿no? de la gente, porque al fin y al cabo son hechos escritos más que los tenemos en textos o experiencias de la gente, más no existe un elemento pues científico que te demuestre ni una cosa ni la otra y hablando en todos los ámbitos, ¿no? es un tema de fe. De fe, ¿no? Ya, cuando Exacto. ya es la fe, es el dogma de fe y frente a eso no puedes, ¿no? Tanto cuando vinieron en la época de la conquista, ¿no? Y trataron de expandir su influencia, ¿no? Era todo dogmas de fe, ¿no? No había manera de que esta gente les demostrara fehacientemente que existía esta religión, pero, ¿no? Se expandió igualmente la conversión, ¿no? De igual modo, es un dogma de fe, pues, ¿no? Ah, correcto. Más bien recordarles que en el canal hay un programa hablando de todo este tema de los sapos. Lo pueden buscar y expandir un poco más su conocimiento sobre este tema. Así es, estamos ahorita 31 conectados en YouTube, tenemos 50 conectados en Facebook, así que le mandamos a Un todos fuerte un saludo. fuerte saludo en Un este, abrazo, amigos. en este, ¿no? Esperemos que le den su like, se suscriban, ¿no? Nosotros acá hacemos lo posible semana tras semana, de traer un libro, sortear algo, para que les guste nuestra historia y les vamos a seguir trayendo más información que a ustedes les gusta. Nosotros en nuestro tiempo libre nos preparamos para cada domingo salir con historias interesantes. Un saludo también a Luis Tapuy que nos escribe desde Ecuador, ¿no? En Ecuador recordemos que está Incapirca, un muro inca muy interesante. Pia Colors, un abrazo a Pia, Sí, saludos desde un Ore, abrazo. Saludos, sí, un una gran amiga. mecenas de las Mecenas, transmisiones sí, sí, sí. que tenemos. Así que un saludo a todos, a Alex desde Chile, a Jefferson, a Geopolítica, a José Guzmán, Jeffer RT, a Zapicha, a cada uno de los que se conectan, a Artio Stu y a cada uno de ustedes por estar cada semana y que nos dan esa alegría de seguir continuando, ¿no? Nosotros les traemos esta información. Saludos desde Bolivia, Nixie World. Moisés Burga nos Desde escribe desde Cajamarca también. Cajamarca. Ya Mm. pronto estaremos en Cajamarca. Este año vamos a ir también al Cusco. Prontito. Vamos a estar filmando, trayendo imágenes, información, haciendo investigaciones, Sí, que hoy día ha ¿no? habido terremoto en Cusco, ¿ah? Ah, A mira. las 8 de la mañana en La Exitosa. Uf, tremendo, tremendo terremoto. Así que, Terremotazo. Pero así, está en TikTok también, ¿ah? Todavía está en TikTok. todo está en Que TikTok. nos escriban, les mandamos el TikTok al toque nomás para que puedan, ahí se ganen un poco con las noticias de las chincanas, ¿no? Sobre todo.
Listo. Bueno, entonces agradecer a todos. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Urin. Y desde aquí, desde Taiwán, un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. Entre semana, ¿nos confirma, Rafael, qué día vamos a Sí, salir? no, ya está confirmado ya. Ah, ya, el jueves a las 9 de la noche, El jueves a las 9 de la noche, un hora programa Perú. muy especial que vamos a tener. Un saludo a Sí, todos los con seguidores de un Matergia. investigador, sí, muy importante de Estados Unidos, Richard, ¿no? Mi gran amigo Richard Cardoso. Y bueno, yo tengo que pagarle un poquito la visita, así que el lunes yo voy a estar en su canal y él me paga el jueves viniendo, ¿no? A los dos canales, a todo esto y vamos a hablar un poco un poco de los ovnis, pero desde una visión del Pentágono, de todas estas audiencias y ¿por qué no? También de la misión Artemis y qué relación tiene con los proyectos ultrasecretos y con los telescopios, ¿no? Que están haciendo los satélites que están triangulando estas operaciones, qué relación hay con los actores, pues, del Colegio Invisible, Jacques Vallée y bueno, estos grandes investigadores del tema, ¿no? Así que vamos a estar hablando de eso y más. Un saludo a Evil Blade desde el Cusco. Y bueno, vamos a ver también si estamos preparando un programa más el día miércoles. El día miércoles vamos a salir con Urin, con un tema muy, muy, muy interesante. Así que esta semana vamos a tener un montón de streams, el miércoles, el jueves y el domingo. Así que muchísimas gracias a todos, saludos, dejen su Yo like, salgo, yo suscríbanse. salgo el lunes solito, en mi canal, así que Ah, ok, voy a estar en ok. dos canales al mismo tiempo. En el mío, no, pero hablando de temas diferentes. O sea, voy a hacer la bilocación de los santos. Ah, ok, ok. Ya apareces a Daniel Marquina, ¿no? En todas las redes, en todos los networks. Un saludo a Así todos. es. Tupananchikam.